Doctor Romo, sobre lo nuevo, lo que se incluye. Sí, bueno, tratemos de hacer como un resumen, porque en realidad son bastantes los procedimientos y los medicamentos que se incluyeron en el nuevo POS. Entonces, como para hacer un análisis general, hay unos procedimientos que se incluyeron para los dos regímenes, para el régimen contributivo y para el régimen subsidiado. Entonces, es de resaltar aquí en esta parte, en cuanto a procedimientos para los dos regímenes, los procedimientos laparoscópicos de la parte ginecológica, por ejemplo, resección de un tumor de ovario por laparoscopia. Laparoscopia, no hay necesidad de abrir al paciente, Sí, sino no hay necesidad, sino a través tecnología de láser. tecnología, son unos trócares que se introducen en el abdomen y a través de unas pinzas se puede hacer el procedimiento. No hay necesidad de abrir al paciente. Muy bien, Se va a hacer una vía abierta. Entonces, hay muchos procedimientos laparoscópicos que se incluyeron, sobre todo en la parte ginecológica y ginecobstétrica. Ese por nombrar un ejemplo, ¿no? Hay otras cosas que se incluyeron también en cuanto a procedimientos para ambos regímenes, como son algunas vacunas, entre ellas, por ejemplo, la vacuna contra el estreptococo neumoniae. También se incluyeron las psicoterapias por psicología o por psiquiatría, también la internación en las unidades de salud mental de complejidad media. Eso no estaba antes, ¿no? Eso no lo teníamos como POS. La persona que padecía problemas mentales, pues no sé si se puede decir que es loco, pero bueno, los que no tienen salud mental no estaban contemplados en el POS, les tocaba por aparte, ¿no? Sí, evidentemente eso es un cambio que se produjo ahorita importante. Antes todo lo de salud mental pues lo consideramos no POS, hoy en día se cubre la urgencia psiquiátrica hasta las 24 horas sin internación, y con internación se puede considerar hasta 90 días al año en servicios de complejidad media, con una modalidad de internación que habla más adelante, ¿no? el acuerdo. Eso no lo teníamos antes incluido, ahora ya lo tenemos. Se habla de psicoterapia individual, grupal, familiar, de pareja, también con psicólogo o con psiquiatra, y beneficia especialmente en este caso a las mujeres que han sido víctimas de violencia contra la mujer, puede ser psicológica, física, sexual. Entonces, son especialmente beneficiadas de estos casos. Eso en cuanto a los procedimientos que se incluyeron para los dos regímenes. En cuanto a los procedimientos del régimen sin unificación, del que habíamos hablado al principio, que hay de 19 a 59. de 19 a 59 años, que son los que en este momento pues diríamos que continúan con el mismo POS que venían y con el beneficio de las modificaciones que se le hicieron en el acuerdo 29 de la CRES. Entonces ahí hay algunos procedimientos como la biopsia de pulmón con aguja fina, la biopsia de mano, unas biopsias, hay un ecocardiograma modo M y bidimensional con Doppler a color, las nebulizaciones y los principios activos obviamente que se incluyeron para los dos regímenes. Entre ellos, por ejemplo, uno que era importante, la amoxicilina más el clavulanato. Esos son hay una serie de medicamentos que realmente son bastantes, entre ellos pues medicamentos que se utilizan para patologías de alto costo, que generalmente los pacientes lo solicitaban a través del comité técnico científico o en su defecto pues directamente a través de tutelas porque no estaban en el plano obligatorio de salud. También se incluyeron, como habíamos mencionado, pues las prótesis para las personas, con la salvedad de que estas prótesis son para las personas que no tienen ningún diente, ¿sí? Puede ser las de arriba o las de abajo, pero con la condición que pues deben devengar menos de 2 salarios mínimos. En el caso del régimen subsidiado, pues como es población pobre, vulnerable, que obviamente es objeto de un subsidio, pues evidentemente le corresponde ese nuevo beneficio. ¿Esas prótesis son prótesis o implantes? Prótesis, son prótesis, estas son las mucocimentadas, las que cubren
y son para la gente que no tiene dientes. ¿Menores de 18, mayores de 60 o entre 19 y 59 también? Toda la población. Para toda la población. Para toda la población. Entonces eso son básicamente pues las cosas como más importantes que se incluyeron en el... Y para el caso de las enfermedades graves como el cáncer, como el SIDA, la insuficiencia renal, este tipo de enfermedades de alto costo. Sí, pues lo que era difícil anteriormente, nosotros sí veníamos cubriendo todas estas enfermedades como parte del POS subsidiado, porque hacían parte de las enfermedades de alto costo que estaban incluidas en el POS anterior. Sin embargo, hoy en día se incluyeron todos esos medicamentos que en ocasiones, porque pues no estaban en el POS, no se podían suministrar libremente. Sin embargo, por otros mecanismos como el Comité Técnico Científico podían acceder a esos medicamentos. ¿Qué es el comité? El comité es un organismo al interior de la EPS, conformado por un representante de los usuarios, un representante de las IPS de la región y un representante de la EPS. Entonces el comité recibe una serie de solicitudes por parte de los usuarios de los medicamentos o de las tecnologías que no estaban incluidas en el POS. Se hacía un análisis al interior de este comité, mirábamos si era absolutamente necesaria esa tecnología o ese medicamento para el tratamiento de esa persona, y obviamente se lo autorizaba para la entrega por parte de la empresa. ¿Se hacía, dijo, y ya no están los comités? Sí, todavía existe el comité, ese pues me imagino que va a salir una nueva reglamentación, pero hasta el momento está funcionando. En Nariño tenemos un comité y a nivel nacional en cada departamento donde se hace presencia hay un comité para garantizarle a los usuarios que cuando una tecnología, medicamento o cualquier tipo de servicio que no esté incluido en el POS sea accesible a través de ese mecanismo. Bueno, en líneas generales es lo que se incluye. Con el doctor Giovanni vamos a hablar de lo que no se incluye, es decir, lo que no se contempla dentro de este nuevo plan obligatorio de salud. Pero antes de, doctor Giovanni, para que esto que se incluye sea de verdad recibido por el paciente, ¿qué debe hacer una EPS para que cuando un enfermo pues llega a un consultorio o llega a una clínica, a un hospital, estos procedimientos los reciba de verdad, doctor Giovanni? Sí, bueno, antes de contestarle su pregunta, yo creo que sería importante también, y creo que la comunidad, sobre todo en este sector del departamento, nos interesa para complementar lo del doctor Carlos. Mire, se incluyeron para la población indígena, que es muy importante, que Mayamá CPS lo viene haciendo y lo ha venido dando. Por ejemplo, los casos de albergues para los indígenas, ¿no es cierto? Y los guías bilingües, que yo creo que es importante, y Mayamás como una EPS indígena lo ha venido dando y lo sigue dando, y ahora se ha dado dentro de este plan obligatorio de salud. Y con respecto a la pregunta, Uriel, yo creo que acá nos exigen prepararnos todos. Mayamás se ha venido preparando y yo creo que las IPS también deben prepararse, y muchas de ellas ya lo han hecho con sus planes de contingencia y con sus planes de ayuda para garantizar este plan de beneficios. Entonces, si una IPS no tenía un medicamento que no estaba en el POS, ahora es el momento de adquirir ese medicamento y garantizarle a través de eso a los usuarios. Si una IPS no tenía antes un psicólogo que nos permita dar lo que está cubriendo el POS, hay necesidad de incluir ese personal. Entonces, fíjese usted que hay tanto un recurso humano que necesita la IPS contratar, como también necesita de proveerse de unos insumos y unas tecnologías para dar cumplimiento a lo que se está garantizando a través del plan obligatorio de salud. Y ahí viene igual las funciones de la EPS, ¿no es cierto?, de contratar de acuerdo a los servicios que están ofreciendo las IPS y contratar de acuerdo a cómo nos están prestando esos servicios. Igualmente, pues las IPS deben prepararse en dar mayor oportunidad a los usuarios. Recordemos que el gobierno nacional ha dicho, miren, la consulta del médico general y la consulta del médico o del odontólogo general no debe ser en oportunidad mayor a 72 horas. Eso significa que una IPS debe tener una contingencia o un plan para, en el caso de que llegue usuarios, si no puede dar cumplimiento a eso, garantizar esa atención dentro de ese tiempo,
o dentro de esa oportunidad que se ha establecido por el gobierno nacional. Antes de que nos responda lo que se excluye, hay una pregunta que es bien importante aquí y que también ha sido debatida nacionalmente, es el hecho de la verticalidad que han tenido las EPS con las IPS. El caso de algunas, por ejemplo, que no tienen la IPS en Ipiales, sino que la tienen en Pasto y el enfermo está en Ipiales y no puede acudir, por ejemplo, al hospital de Ipiales o a una clínica de Ipiales, sino que lo remiten a la IPS, de la propiedad de la IPS. ¿Esto se va a mantener o ustedes piensan que va a ser reformado? Porque a veces las urgencias no toleran un traslado 2-3 horas hacia el sitio donde se encuentra la IPS, que es propiedad de la IPS. Sí, afortunadamente Mayamás EPS no le sucede eso porque Mayamás tiene y respeta mucho lo que nos mandan la normatividad dentro del país, ¿no es cierto? Pero fíjese que la oferta de servicios en algunas ciudades, y yo creo que a nivel general, a nivel país, la oferta de servicios es poca a la demanda que existe dentro de los ciudadanos. Si nosotros vamos acá en el departamento de Nariño y nos vamos a algunos municipios lejanos, usted solamente encuentra la S municipal y que de pronto nos garantice unos servicios mínimos, ¿no es cierto?, de consulta médico general o de consulta odontológica, y que de pronto no haya los especialistas. Laboratorio clínico. Y laboratorio clínico. Usted recuerde que a nivel nacional se ha hecho un estudio y especialistas, y en algunas especialidades mucho más, son escasos en el país, ¿no es cierto? Y es difícil de pronto que un especialista atienda algún tipo de enfermedades. Por poner un ejemplo, caso de especialistas en urología o en nefrología, casi solamente se los encuentra en las capitales de algunos departamentos, y en muchas zonas de nuestro país no están esos especialistas, entonces eso se requiere la remisión de pacientes. Yo creo que hace falta, y cada vez la población va aumentando en una forma exponencial, y las instituciones prestadoras de servicios de salud no aumentan en ese mismo sentido. Entonces, siempre hay como falta de instituciones que nos garanticen. Si nosotros nos vamos acá en Ipiales, nosotros contamos con un hospital, ¿no es cierto?, y con una clínica que nos atienden algunas actividades de segundo y tercer nivel, pero no contamos por ejemplo, con cirugías de alto nivel o con cirugías cardíacas, ni incluso a veces en Pasto. Entonces eso obliga a que los pacientes sean remitidos a Cali o sean remitidos a Bogotá. Yo creo que hay una insuficiencia en cuestión de instituciones prestadoras de servicios de salud. Y algo que se me ocurre en este momento y que recuerdo porque nosotros hemos sido muy testigos del proceso de engrandecimiento de Mayamás EPS indígena. La empresa ha atendido no las enfermedades de alto costo, ruinosas o catastróficas, también ha atendido las enfermedades raras, esas enfermedades que nadie se explica porque es 1 entre 100.000 quien las padece, y a veces coinciden que son niños, que son niñas o que son adultos mayores, pero la empresa también ha tenido que acudir y no hay otro lugar sino la capital de la República, el transporte en avión, el mantenimiento de un familiar, etcétera, etcétera. Sí, Uriel, mire, yo creo que la institución, y eso es el concepto del gerente de la empresa, él es médico, también sabe que los pacientes es la razón de ser de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos tenido casos que a veces es difícil el tratamiento, y a veces nos preocupa porque no encontramos de pronto la institución donde puedan satisfacer o donde no satisfacer la necesidad del usuario. Y hay enfermedades muy raras. Nosotros hemos tenido casos de una enfermedad que se llama, por ejemplo, mucopolisacaridosis, ¿no es cierto?, que es rara a nivel del país y que se necesita de unos medicamentos muy costosos y de unos tratamientos con genitistas y con súper especialidades, pero que se ha tratado y de hecho se les ha dado la atención. Hemos tenido casos también satisfactorios de trasplantes renales que se les ha hecho a algunos niños y que hoy afortunadamente están vivos y están muy bien. Casos de cirugías de corazón, que son casos de enfermedades costosas o de alto costo que se llaman, y que gracias a su carnet esa población está siendo atendida.